Bien, continuamos con esta entrevista con el doctor Radamés Jiménez Peña. Él es ex procurador general de la República, coordinador político del partido Fuerza del Pueblo. Bueno, ha pasado los primeros 100 días que se le da de gracia a todos los gobiernos, en el caso del gobierno del presidente Luis Abinader. Y entonces, ¿qué tipo de pues oposición ustedes contemplan? Y sobre todo porque se le ha vinculado de que pues tienen alianza con el gobierno, de que son aliados con el actual gobierno del presidente Luis Abinader. Algunos le dicen, pues actúan como bisagra. Bueno, pues en el Congreso los proyectos siempre votan en la misma dirección. ¿Cómo conciben ustedes? ¿Qué es lo que conciben como oposición política frente al gobierno del presidente Luis Abinader? Lo primero, aclarar que nosotros somos un partido de oposición. Ahora bien, nosotros sostuvimos una alianza con el Partido Revolucionario Moderno que tuvo que ver una alianza de carácter municipal. Participamos aliados en varios ayuntamientos del país que ganamos, la mayoría, y también tuvimos una alianza congresional solo en la parte de los senadores, que también ganamos la inmensa mayoría. Ahora bien, esa alianza concluyó en el mes de julio, el 5 de julio. Luego, entonces, nosotros somos un partido opositor. La Fuerza del Pueblo es un partido opositor. Ahora bien, ¿qué tipo de oposición? Una oposición constructiva. Estamos en medio de una situación especial que vive el mundo y de manera muy particular República Dominicana. Entonces, nosotros todas aquellas acciones del gobierno que vayan tendentes a recuperar lo que es la salud del pueblo dominicano y lo que es el bienestar del pueblo dominicano, vengan de donde vengan, nosotros las apoyaríamos. Pero aquellas acciones con las que no estemos de acuerdo, usted puede estar seguro que la Fuerza del Pueblo asumirá una posición crítica. Pero no solo criticar por criticar, sino una crítica constructiva y planteando las soluciones. Porque la Fuerza del Pueblo, que sin lugar a dudas ya a partir del próximo año se colocará como la principal fuerza política de oposición en este país, en nuestro país, siempre va a luchar por los mejores y más sanos intereses del pueblo dominicano. Y sobre todo en interés de conseguir el bienestar y la mejoría general de las grandes mayorías del pueblo dominicano. Y será siempre un guardián del fortalecimiento institucional en nuestro país, que se respete la Constitución y obviamente que se respeten las leyes y que las leyes sean igual para todos en nuestro país. Ahí son en sentido general los ejes fundamentales sobre los cuales se basará nuestra política como fuerza política opositora en República Dominicana. Pero nosotros no tenemos alianza ni con el gobierno y ahora de manera particular con nadie. Estamos construyendo un proyecto político democrático en República Dominicana que responda no solo a las expectativas de esta generación, sino de las futuras generaciones, como lo ha dicho nuestro líder, el compañero Leonel Fernández. Bueno, porque dicen que el asunto de la segunda mayoría en el Senado de la República, también le endilgan que lo de la Junta Central Electoral le habrían hecho concesiones a ustedes, el gobierno del presidente Abinader, a ustedes como Fuerza del Pueblo, y en desmedro se quejan los PLDistas de ellos, de primero no consensuar lo de la Junta y segundo pues arrebatarle pues la segunda mayoría en el Senado de la República. Bueno, es que la Constitución de la República en su artículo 178 es clara y habla de lo que serían la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Y cuando
se refiere a los miembros que la componen, dice, el presidente del Senado, un senador del partido o bloques de partido que conforme la segunda mayoría. Ahora, cuando se habla de bloque, se habla de número. El bloque mayoritario lo es el bloque del Partido Revolucionario Moderno, que tiene 18 senadores. El bloque que conforma la segunda mayoría es el bloque de la Fuerza del Pueblo, que tiene 9 senadores. Luego está el bloque del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene 3. Y está el bloque del Partido Reformista, que tiene 1. Entonces está claro, es de simple aritmética que lo entiende un niño de preprimaria. Si 9 no son más que 3, entonces el mundo está pata para arriba. El mundo estaría pata para arriba y la Constitución es clara. ¿Por qué no se discutió en la Cámara de Diputados que el Partido de la Liberación Dominicana conforma la segunda mayoría? O porque tiene más diputados que la Fuerza del Pueblo. Nosotros tenemos 14, ellos hasta ahora tienen 60 y algo. Y ese hasta ahora. Bueno, hasta ahora, porque siempre hay que hablar pendiente en el futuro, pero hasta ahora tienen 60 y pico. Se discutió, ¿acaso discutió en la Cámara de Diputados la Fuerza del Pueblo que le correspondía a la segunda mayoría? No, elemental, tenemos menos diputados que los diputados que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura en la Cámara de Diputados es del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces nadie discutió ni rebatió eso. Es lo mismo que sucede en el Senado de la República. No debieron. Yo creo que debieron ser más cautos, incluso más ponderados en discutir algo tan elemental como saber que 9 son más que 3. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, en el ámbito judicial, pues se han producido movimientos bastante, pues, importantes que han llamado la atención de todo el país. Más bien en el ámbito del Ministerio Público, pues hay personas apresadas y bueno, entre ellos 2 hermanos del expresidente Danilo Medina y bueno, todo este proceso, la acusación que ya el país conoce. Ustedes como Fuerza del Pueblo, ¿qué creen de todo esto que se está produciendo? Bueno, lamentable, de todas maneras, nuestro partido oportunamente fijará una posición institucional que la conocerá todo el país. ¿Cómo no? Y en el caso de que su nombre también ha salido a relucir, de que tiene influencia todavía en el ámbito del Ministerio Público, ¿cómo están esas influencias? No, en lo absoluto. Nosotros tenemos casi 10 años que salimos de ahí. Ya nosotros ni nos conocen por ahí. Ya. Nosotros no tenemos ningún tipo de influencia, jamás. Y por el contrario, todo el mundo sabe cuál fue nuestro accionar en los 6 años que dirigimos esa institución. Todo el mundo, eso está a la luz del sol, pero no hay ningún tipo de influencia. Como lo que somos un simple abogado en pleno ejercicio, que es lo que hemos hecho durante 35 años, eso sí, y que somos respetuosos, y como lo fuimos siendo Procurador General de la República, de la libertad y sobre todo de la integridad, tanto moral como física de las personas que son sometidas a procesos penales, que crean situaciones de dificultad tanto para los procesados como para sus familiares. Yo particularmente creo en la tutela judicial efectiva que está contenida en nuestra Constitución, la Constitución del año 2010, que no solamente es un referente para la República Dominicana, sino para la América Latina y el mundo, una de las constituciones más democráticas y garantistas del mundo. Esa Constitución que le legó a este país el compañero Leonel Fernández, que provocó realmente una revolución democrática e institucional en República Dominicana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De manera que pues todo lo que se vaya a hacer en esa materia debe ser respetando el debido proceso y presunción de inocencia. Por supuesto, esos son principios nodales, fundamentales, contenidos en nuestra Carta Magna y hay que respetarlo. Y lo que le dije de la tutela judicial efectiva
y tal y como usted lo ha dicho, que habla del debido proceso y el principio fundamental, universal, de presunción de inocencia que debe primar ante todo encauzamiento o encartamiento de una persona que se presuma que haya cometido algún tipo de delito penal. ¿Cómo no? A propósito del tema y es en la mesa temática, ¿qué papel juega en este proceso de formación? Porque, bueno, es un tema de planteamiento universal, no solamente el reclamo de aquí, de la sociedad, sino a escala planetaria, el tema de la transparencia. Bueno, la transparencia, tal y como usted lo ha dicho, profesor, es un tema de escala planetaria. Ya el mundo ha cambiado. Ya con el asunto de las redes sociales, el gobernar se hace cada vez más difícil porque existe lo que se llama un monitoreo social permanente sobre los funcionarios públicos o personas que de una u otra manera manejan fondos públicos. Y la transparencia debe ser el eje clave de cualquier administración o de cualquier funcionario público. Yo recuerdo que las primeras oficinas que se instalaron en el país, oficina de libre acceso a la información, la instaló la Procuraduría General de la República en nuestra gestión. Incluso teníamos una persona que era quien dirigía la oficina y esa oficina nuestra se encargaba de instalar en todas las instituciones del Estado la Oficina de Libre Acceso a la Información. La Procuraduría General de la República en nuestra gestión, los 6 años, estuvo siempre en primer lugar como la oficina, la institución del Estado más transparente en esos 6 años. Yo no sé si se han seguido los monitoreos de transparencia que eran auspiciados por Transparencia Internacional, que en nuestro país estaban representados por Participación Ciudadana. No sé si eso se ha seguido, no lo veo, por lo menos no se, públicamente no se airea, pero en nuestra gestión como Procurador General de la República eso se le daba un seguimiento permanente, porque la transparencia en el manejo de las instituciones públicas y sobre todo las que manejan recursos económicos es fundamental para evitar que se cometan cualquier tipo de actos de corrupción. Y obviamente está lo que es la parte punitiva en el caso de que se cometa algún tipo de travesura en el manejo de los recursos públicos. Pero yo creo que la transparencia es, vamos a decir, es fundamental para evitar, para prevenir que se cometan actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos. Y eso es fundamental, porque la corrupción, la verdad, que causa daños terribles a la sociedad, que contribuyen a la delincuencia, que profundizan los niveles de pobreza, dinero que debiera invertirse en educación, en salud, en construcción de obras prioritarias para la comunidad, se desvían y van a bolsillos particulares. Y eso hay que evitarlo a toda costa. Y obviamente, si no se puede prevenir porque no se ha actuado con la debida transparencia y se desvían esos fondos, pues entonces viene la parte de la persecución. Porque tampoco pueden pasarse de manera impune ese tipo de actos. ¿Cómo no? ¿Qué esperan de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral? Bueno, yo creo que fue una selección muy atinada. Son personas que tienen una hoja de servicio limpia en términos de profesionales, y yo creo que hay una gran expectativa de que esta Junta Central Electoral cumpla con sus objetivos, actuando con absoluta independencia, con transparencia, con imparcialidad. Nosotros como Fuerza del Pueblo, como partido, como organización, no queremos que nos favorezcan en nada, sino que se aplique la ley como tiene que ser, igual para todos, y que los procesos electorales que se avecinan se realicen de manera transparente, de equitativos, donde no haya ningún tipo de parcialidad con nadie, y que sea un proceso democrático, participativo, donde todos tengamos igualdad de oportunidades. ¿Cómo no?
Una de sus intervenciones que ha tenido el presidente de la República, ha hablado de la posibilidad de una reforma constitucional. Dice que para un poco poner los candados con el tema de la reelección, y además él siempre ha apostado a la cuestión de que el Ministerio Público, el Procurador General, sea una figura independiente del Ejecutivo. ¿Cree que en el futuro o en estos momentos habrá algún ambiente para una posible reforma al texto sustantivo? Bueno, siempre hay posibilidad de modificar la Constitución de la República. Lo que yo creo que en estos momentos, bajo la actual crisis que vive el país y donde hay asuntos tan prioritarios que atender como la salud del pueblo, hablar en lo inmediato de una reforma constitucional entiendo que es un tanto extemporáneo. Eso debe madurarse más, eso debe ser fruto de un consenso social, tal y como sucedió con la Constitución del año 2010, que fueron 2 años, incluso donde se produjeron las consultas populares previos, donde se creó una comisión de juristas, tanto dominicanos como extranjeros, para asesorar la reforma, y donde hubo una amplia participación de los diferentes sectores y la fuerza viva del país, donde se discutieron todos y cada uno de los temas que contiene la Constitución del año 2010, que sin lugar a dudas no ha habido una reforma constitucional más abierta, democrática y participativa que de la del año 2010, a pesar de que finalmente fue la Asamblea Nacional Revisora quien dictó y trabajó en los documentos de esa Constitución, pero fueron documentos que fueron discutidos, que fueron planteados en diferentes escenarios de la sociedad dominicana y que contó obviamente con el apoyo de la Asamblea Nacional Revisora y la conducción, hay que decirlo, la inspiración de nuestro líder, el compañero Leonel Fernández, que fue quien inspiró esa Constitución y luchó para que esa Constitución se plasmara y se convirtiera en lo que es hoy una realidad. De manera que creo que en su momento, cuando maduren las condiciones, las constituciones no son perpetuas, siempre las sociedades cambian, se producen transformaciones, estamos en un mundo cambiante, permanente, estas nuevas tecnologías, la revolución tecnológica avanza de manera vertiginosa y se producen cambios simultáneos en fracciones de segundo. Entonces, asimismo, también cambian los países y los sistemas institucionales. Y la Constitución de la República también, en su momento, amerita de una revisión que tienda a adaptarse a esos nuevos cambios que se producen. Pero no podemos precipitarla, ni se puede convocar a una reforma constitucional en la que no haya una amplia participación de las diferentes fuerzas vivas de la nación. ¿Cómo no? Finalmente, pues se les siguen cuestionando a ustedes en el sentido de que no son partido mayoritario, y eso deberá pues definirse quizás, si no en este mes, a partir del mes de enero, no sé. Ustedes insisten en que ustedes lograron ser mayoritarios en las elecciones somos pasadas. Un partido mayoritario, porque de acuerdo con la ley de partidos políticos y la ley electoral, se necesita el 5%. Y nosotros acumulamos en la última elección, que fue la que se produjo el 5 de julio, congresionales y presidenciales, acumulamos un 5.6%. O sea, sobrepasamos el 5%, de manera que eso no tiene ningún tipo de discusión y que cuando la Junta Central Electoral se aboque a conocerlo, hagan los cálculos, eso está más claro que el agua. Nosotros somos, la Fuerza del Pueblo, un partido mayoritario. ¿Cómo no? Pues muchísimas gracias, profesor. Le agradezco su participación y nada, pues me alegra que siga en salud y cuidándose del coronavirus, pese a que lo veo como un trotamundo por el interior. Creo que ahora entonces con este asunto de detener las juramentaciones y cosas, me imagino que estará más tranquilo y no estará viajando mucho. Bajaremos un poco, nos dedicaremos un poco más a la lectura, a escribir,
Y obviamente uno nunca para de hacer los contactos. El trabajo del Congreso, ¿no? Sí, y en el trabajo del Congreso obviamente que estamos inmersos en todos estos días, y también el trabajo del proceso de inscripción y reinscripción, y obviamente que los contactos nunca Llamando lo que es. de parar, y pequeñas reuniones con el debido distanciamiento siempre se seguirán. Lo que no haremos sería actividades. Cómo no. Bien, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.